Mis padres me piden $25.000, pero yo estaba enviando $3.000 por mes. Investigo un poco y descubro a dónde iba mi dinero, por lo que se quedan sin nada. Yo, de 29 años, tengo una hermana mayor llamada Gigi, de 30 años, quien ha sido una gran perdedora en su vida. Sin embargo, mis padres siempre la han favorecido como si fuera su única hija. Durante toda nuestra vida, Gigi ha resentido mi existencia, ya que de alguna manera se metió en la cabeza que siempre estaba tratando de robarle su protagonismo. Así que hizo su misión de vida pisotear todo lo que yo disfrutaba hacer. Nuestra rivalidad no era de manera normal entre hermanos, permíteme explicarlo. En esencia, cada vez que me adentraba en dominar una nueva habilidad, ella sentía la necesidad de seguirme. Si aprendía tiro con arco, podías apostar que Gigi aparecería en la escuela con el arco y las flechas, diciendo que también estaba interesada en el tiro con arco. Si escribía en mi diario sobre tener un flechazo por un chico, milagrosamente ella empezaría a hablar con el mismo chico al día siguiente y actuaría coqueta con él. Si intentaba perder peso adoptando un estilo de vida más saludable, Gigi inmediatamente se subía al carro intentando la misma dieta y rutina de ejercicio. Se convirtió en un patrón, mis elecciones personales reflejadas en sus acciones. No se trataba solo de pasatiempos y hábitos, se extendía a amistades y círculos sociales. Si me hacía amiga de alguien, Gigi intentaría integrarse al mismo grupo, a veces incluso llegando a grandes extremos para eclipsar mi presencia. La imitación constante comenzó a afectar mi individualidad y sentido de identidad. A pesar de mi frustración, contarles a mis padres resultó inútil. Ellos responderían diciendo cosas como las hermanas se imitan entre sí, y se consideraba inapropiado intentar controlar o limitar sus intereses. Parecía que a mis padres les gustaba el hecho de que siempre estuviéramos compitiendo y nos mantuviéramos alerta mutuamente. Pero lo que no entendían era que yo luchaba por tener algo solo para mí. Aunque Gigi siempre estaba pendiente de mis actividades, tratando de superarme, en realidad, esto no era lo que quería. No quería competir con ella, solo quería hacer mi propia cosa en paz. Pero Gigi siempre aparecía tratando de competir conmigo e innecesariamente creaba este drama. También recibía más elogios que yo al final, incluso si yo era quien había estado más interesada en la actividad. Recuerdo que mis padres faltaban al trabajo para asistir a sus recitales, pero se olvidaban de los míos. Era como si pensaran que el mundo se detendría si se perdían los momentos importantes de ella, pero cuando se trataba de los míos, de repente ya no importaba tanto. Por lo tanto, como puedes entender, Gigi se regodeaba en este protagonismo. Aprovechaba cada oportunidad para burlarse de mí sobre lo mucho que nuestros padres la amaban más. Hacía comentarios negativos hacia mí en voz baja cuando estábamos cerca de nuestros padres, y si yo reaccionaba de alguna manera, ella pretendía que no tenía idea de lo que me estaba provocando. Cuando nuestros padres no estaban cerca, era un poco más cruel y me decía que simplemente me matara, porque nadie se molestaría en buscar mi cuerpo o me echaría de menos cuando me fuera. Me decía que debería dejar de intentarlo porque siempre quedaría en segundo lugar respecto a ella en todo en la vida. Sus travesuras no se detenían ahí. Me ha intimidado físicamente en nuestra escuela 4 o 5 veces, ya sea haciéndome tropezar a propósito frente a todos o golpeándome y justificando que era solo un desafío de sus amigos. Cuando mis profesores se enteraron, llamaron inmediatamente a mis padres para quejarse y amenazar a Gigi con la suspensión. Mis padres le decían a la administración que esto era un asunto familiar y que lo manejarían en casa. Pero en casa, Gigi pretendía que yo había hecho algo para provocarla, por eso se había comportado así conmigo. Nunca fue reprendida ni una vez por ninguno de mis padres, y si alguna vez la cuestionaban, ella comenzaba a llorar, diciendo que yo inventaba todo porque estaba celosa de ella. Mi amigo comenzó a llamar a Gigi por su comportamiento abusivo hacia mí, y aquí es cuando Gigi comenzó a difundir rumores sobre mí. Como yo era introvertida y no me gustaba hablar de mis asuntos con otros, me resultaba difícil contraatacar sus maliciosos rumores. Gigi hablaría con cada amigo con quien yo había hablado o el chico que me gustaba para hacerles creer sus mentiras. Como puedes imaginar, mi vida en la escuela secundaria era un infierno, y continuó siendo un infierno incluso después de que Gigi se graduara antes que yo, ya que tomó un año sabático al no ser admitida en ninguna universidad debido a sus bajas calificaciones. Cuando llegó el momento de que yo fuera a la universidad, conseguí una beca para que mis padres no tuvieran que gastar ni un solo centavo en mí. Fue entonces cuando descubrí que mis padres estaban hablando con Gigi sobre cómo habían ahorrado para los fondos universitarios de ambos, pero como yo ya no los necesitaba, estaban felices de gastar ambos fondos universitarios en ella. Le dijeron que era libre de estudiar lo que quisiera. Estaba furiosa al escuchar esto, pero cuando los confronté al respecto, me dijeron que era su dinero y que deseaban ayudar a Gigi, ya que ella lo necesitaba más que yo. Traté de razonar con ellos sobre cómo podrían guardar mi fondo universitario y regalármelo para mi negocio o mi matrimonio, pero mis padres se burlaron, diciendo que debería aprender a cuidar de mí misma porque estaban cansados de consentirme. Recuerdo llorar hasta quedarme dormida esa noche porque era desgarrador darme cuenta de cómo Gigi obtendría todo en la vida,
mientras yo sería ignorada para siempre. Cuando me mudé a mi residencia universitaria, me aseguré de llevarme todo para no tener que volver a casa. Mis padres ni siquiera me ayudaron a mudarme, lo cual para ese momento ya no era tan sorprendente. Cuando estaba en mi punto más bajo, conocí a Fahad, quien cambió mi vida. Fahad fue un soplo de aire fresco en el ambiente sofocante que había dejado atrás. Nos conocimos durante uno de los eventos de orientación, y su amabilidad y su sonrisa me atrajeron de inmediato. A medida que nos conocíamos, Fahad se convirtió en una persona muy importante para mí. Escuchó mi historia sin juzgar y ofreció una presencia reconfortante. Durante uno de mis descansos universitarios, mis padres querían que regresara, ya que habían invitado a todos para una celebración de Navidad. No quería enfrentarme a mis padres sola, así que invité a Fahad a que me acompañara, pensando que esta sería una buena oportunidad para presentárselo a mi familia. Informé a mis padres de antemano que mi novio y yo nos quedaríamos por separado y que se uniría a nosotros para la cena. Cuando llegué a cenar con Fahad, mis padres se sorprendieron un poco al verlo. Por la historia, es importante mencionar que mis padres son conservadores, así que obviamente juzgaron la apariencia de mi novio. Después de presentarlo, ya lo sabía, así que ya había informado a Fahad al respecto. Fahad lo saludó calurosamente e incluso trajo un ramo para mi mamá. Esto instantáneamente la compró, ya que se quedó sorprendida por su amabilidad. Durante toda la noche, todos se deshacían en halagos hacia Fahad, ya que era un buen conversador. Elogió la comida, participó en conversaciones e incluso ofreció un brindis sincero a mis padres, expresando su gratitud por darle la bienvenida a su hogar. Algunos de mis primos se acercaron a mí para decirme lo afortunada que era de haber encontrado a un chico así y para preguntar si tenía hermanos menores, lo cual me hizo reír. Estaba feliz de que a todos les encantara mi novio, pero podía ver la cara de Gigi y su desdén crecer cada vez más durante la noche. Noté que tomaba varias bebidas y participaba en conversaciones a voz baja con algunos familiares. La incomodidad de Gigi con la presencia de Fahad era evidente, y podía sentir que estaba tramando algo bajo la superficie. Durante la cena, de la nada, Gigi me preguntó en voz alta frente a todos si tenía una relación seria con Fahad. Su comentario alto hizo que todos dirigieran su atención hacia nosotros. Asentí con la cabeza, y sin dudarlo, tomé la mano de Fahad y le dije que de hecho éramos muy serios. Gigi sonrió con malicia e insinuó que tal vez yo necesitaba establecerme con alguien que estuviera más alineado con la tradición de nuestra familia y no con un extranjero. Estaba claro que estaba siendo racista, incluso algunos de los invitados se sintieron sorprendidos por lo que dijo. Gigi continuó insinuando cómo yo necesitaba pensar en nuestras diferencias culturales y que como miembro de esta familia, debería encontrar a alguien más alineado con nuestros valores. Estaba tan enojada escuchando esto y estaba a punto de decirle un par de cosas cuando Fahad, sin inmutarse por sus comentarios, sonrió y le informó que él era tan estadounidense como todos los demás, ya que nació en este país. Firmemente, le dijo cómo sus bisabuelos habían venido a América y cómo su familia le había enseñado a respetar las culturas y creencias de todos. Me sentí insultada por cómo Fahad tuvo que explicar su postura a mi familia, pero ver lo tranquilo que estaba manejando los comentarios negativos de Gigi me hizo estar aún más segura de que era el compañero adecuado para mí. Como puedes imaginar, después de esta incómoda conversación, la gente comenzó a descubrir cómo era Gigi, y no apreciaron cómo había llamado a mi novio delante de todos los demás. El resto de la noche, Gigi pasó sola, bebiendo de su vaso y enfureciéndose. Después de que regresamos a la universidad, le envié un largo mensaje a Gigi diciéndole que me avergonzaba tenerla como hermana y esperaba que se mantuviera alejada de mi vida, ya que nunca quería reconocer que estábamos relacionadas. Ella respondió con un mensaje corto diciendo lo mismo. Desde ese día, no he tenido contacto con ella en absoluto. Fahad y yo seguimos adelante y nos graduamos de la universidad, ambos tenemos carreras exitosas. Actualmente, hace 3 años, nos casamos. Invité a mis padres y no a Gigi. No importa cuánto mi madre tratara de convencerme de lo contrario, había decidido tener una boda y no tener a mi hermana. Mis padres parecían sorprendidos de lo bonito que era todo. Mi mamá parecía asombrada, y mi papá, que normalmente no habla mucho, estuvo callado durante la celebración. Mis padres conocieron a la familia y amigos de Fahad, se dieron cuenta de que la familia de Fahad tenía mucho dinero, y la boda lo demostraba. La diferencia de riqueza entre la familia de Fahad y la mía era clara. Después de la boda, mis padres hablaron conmigo. Estaban sorprendidos por la cantidad de dinero gastado y la riqueza de la familia de Fahad. Mi mamá preguntó sobre nuestras finanzas, y expliqué que Fahad y yo podíamos permitirnos una bonita boda porque habíamos construido una buena vida juntos. Les aseguré que aunque la familia de Fahad fuera rica, nuestro matrimonio no era solo cuestión de dinero, ya que yo también ganaba bastante bien. En retrospectiva, puedo ver cómo fue un gran error mencionarles a mis padres sobre nuestras finanzas. Hace 2 años, mis padres se comunicaron conmigo, diciendo que necesitaban mi ayuda.
Explicaron que como mi papá se había retirado y no les quedaba ningún ahorro, ya que lo habían gastado todo en renovar su casa recientemente, querían que los ayudara financieramente. Me sorprendió que me lo pidieran, ya que esto era inusual viniendo de ellos, pero también debo admitir que, siendo la oveja negra de la familia, se sintió bien ser necesitada. Continuaron explicándome cómo estarían felices si pudieran recibir $3.000 cada mes, lo que les ayudaría a pagar varias facturas en la casa y también a cubrir sus gastos médicos a medida que envejecían. En ese momento, tenía un buen trabajo y Fahad y yo estábamos bien financieramente. No teníamos hijos, y yo tenía un buen salario. En ese momento, no pensé mucho y acepté ayudar a mis padres. Como una tonta, sentí un sentido de responsabilidad y quería apoyar a mis padres, pensando que realmente necesitaban mi ayuda. Así que comencé a enviarles el dinero cada mes. Cuando Fahad se enteró, estaba confundido, diciendo que $3.000 era una gran cantidad de dinero que mis padres necesitaban cada mes, pero queríamos ser solidarios. Se convirtió en una rutina, y nunca les pregunté en qué gastaban el dinero. Durante este tiempo, mi relación con mis padres mejoró considerablemente. No sé si estaban fingiendo ser amables solo frente a mí porque querían que les enviara dinero, pero pensé que realmente estábamos fortaleciendo nuestros lazos. Comencé a pensar en cómo podría perdonarlos por todas sus acciones pasadas y finalmente avanzar hacia un futuro mejor como familia. Hace 2 semanas, de la nada, mis padres me llamaron varias veces en medio de mi jornada laboral. Sabían lo ocupada que estaría en el trabajo, así que al ver sus múltiples llamadas perdidas, pensé que era una emergencia, así que los llamé de inmediato. Mi papá me pidió que fuera, diciendo que necesitaban hablar conmigo, y acepté. Esa tarde, cuando llegué a la casa de mis padres, cansada después del trabajo, parecían bastante ansiosos. Les pregunté si pasaba algo, y comenzaron la conversación diciendo lo agradecidos que estaban por el apoyo financiero que habían estado recibiendo de mí. Asentí, mirándolos confundida. Entonces, mi mamá comenzó a compartir algunas noticias. Explicó que Gigi, quien se había casado hace 2 años, había estado enfrentando problemas de infertilidad durante mucho tiempo. La pareja había estado luchando mucho, pero después de un tiempo, finalmente quedó embarazada. Desafortunadamente, terminó en un aborto espontáneo, dejando a Gigi traumatizada. Me quedé allí, atónita, ya que todo esto era nuevo para mí. No tenía idea de que ella estuviera casada en primer lugar, y mucho menos que estuviera intentando tener hijos. Mis padres continuaron diciendo que Gigi estaba considerando la fertilización in vitro para aumentar sus posibilidades de tener un hijo. Sin embargo, el procedimiento era costoso, y necesitaban $25.000 para ello. Me miraron con ojos esperanzados y me dijeron que como su hermana, debería ser mi deber ayudarla. Continuaron diciendo que esto era lo menos que podía hacer por Gigi, ya que era familia, y la familia debe ayudarse mutuamente. Escuché atentamente, pero cuando hicieron la solicitud, me quedé atónita. No podía entender cómo era responsable de cubrir un gasto tan significativo, especialmente dada la complicada historia entre ella y yo. Les recordé que Gigi y yo nunca fuimos hermanas desde el principio, ya que ella me había intimidado toda mi vida, y no había absolutamente ninguna manera de que pudiera darle una cantidad tan significativa como regalo. Esta respuesta no sentó bien a mis padres. Comenzaron a insistir en que como hermana de Gigi, era mi deber ayudarla a ser madre. Argumentaron que como yo no tenía hijos propios, lo menos que podía hacer era contribuir a traer un nieto a la familia. Como compromiso, expliqué con calma que simpatizaba con la situación, pero que no iba a darle dinero como regalo, y que si ella quería el dinero, entonces estaría dispuesta a darle $25.000 como préstamo, solo después de que accediera a firmar un contrato legalmente vinculante entre nosotros, que establecería explícitamente que ella tendría que devolverme el dinero, o yo podría llevarla a la corte por ello. Mis padres empezaron a gritar cuando escucharon esto. Me dijeron que era ofensivo que sugiriera tal idea cuando tenía tanto dinero guardado. Mi mamá me dijo que no debería ser egoísta y que mi hermana necesitaba este dinero más que yo. Estaba furiosa por su actitud de exigencia y audacia. Les recordé que yo era la que había trabajado duro toda mi vida para ganar esa cantidad, y que tenía mi propia vida que llevar y responsabilidades financieras que gestionar. No podía simplemente destinar una cantidad tan sustancial de dinero a alguien que había hecho mi vida miserable y con quien no había estado en contacto durante años. Les dije que si no estaban de acuerdo con mis demandas, entonces no deberían esperar que les diera dinero. Al escuchar esto, mis padres comenzaron a gritar que por eso siempre habían hecho preferencias, porque siempre era tan arrogante y siempre pensaba que era superior a todos los demás. Me quedé sorprendida por sus duras palabras cuando, hasta hace un momento, me estaban suplicando por dinero. A pesar de sus intentos de hacerme sentir culpable, mantuve mi postura. No pude evitar sentir curiosidad acerca de todo el dinero que les había estado enviando. Me disculpé para ir al baño. Sabía que tenía un tiempo muy corto, así que fui en silencio al cuarto de mis padres y descubrí el teléfono de mi papá en la mesa de noche,
conectado al cargador. Sé que estaba mal, pero no podía quitarme la sensación de malestar en el estómago, así que revisé sus mensajes. Así fue como encontré los mensajes de transacción de $1.800 cada mes a mi hermana durante los últimos 2 años. No podía creer lo que veía en mis ojos cuando finalmente se confirmaron mis sospechas. La traición me golpeó como un viento frío. No era solo un engaño financiero, era el hecho de que me habían mentido, manipulando mis emociones durante los últimos 2 años. Regresé abajo con mis padres. Ni siquiera me molesté en ocultar lo traicionada que me sentía. Les pregunté directamente a mis padres dónde habían estado gastando los $3.000 que les había estado enviando cada mes. Mis padres lucieron sorprendidos cuando de repente les hice esta pregunta. Mis padres balbucearon, tratando de encontrar una explicación. Los confronté sobre las transacciones a mi hermana, señalando las transferencias regulares de $1.800 cada mes. Sus rostros palidecieron, y por un momento, se quedaron sin palabras. Después de algunas idas y vueltas, mis padres admitieron desviar una parte significativa del dinero que les había estado enviando durante los últimos 2 años a Gigi. Lo justificaron diciendo que Gigi necesitaba el dinero y que como padres, no podían verla sufrir. Los miré, furiosa, escuchando su patética excusa, y les pregunté, ¿y yo qué? ¿No les importó tomar el dinero de mí durante los últimos 2 años mientras me mentían? Comenzaron a decir cómo Gigi y su esposo tenían trabajos mal remunerados, pero dado que yo tuve una boda tan extravagante y un trabajo bien remunerado en el que confiar, pensaron que tomar este dinero de mí no me perjudicaría. Continuaron diciendo que esto fue idea original de Gigi, y ellos accedieron porque pensaron que solo estaban tratando de hacer lo mejor para sus hijos. Declaré que ya no les enviaría más dinero y cortaba todos los lazos financieros. Mis padres, desesperados y enojados, inmediatamente comenzaron a decirme que simplemente no podía hacer eso y que no debería abandonar a mi familia cuando necesitaban mi ayuda. Les hice una mueca y me fui. Mientras escribo esto, sigo recibiendo llamadas de mis padres, suplicándome que no les haga esto y prometiendo no enviar más dinero a Gigi. ¿Realmente creen que les voy a enviar dinero y creerme que no le enviarán una parte a Gigi? Actualización 1. Gracias por todos los maravillosos y útiles comentarios. Me di cuenta de lo afortunada que he sido al haber conocido a un esposo maravilloso como Fahad. Me siento muy emocionada al saber que finalmente mis historias de infancia están siendo escuchadas y la gente me apoya. Ha sido difícil para mí hablar al respecto, ya que durante mucho tiempo la gente no me creía estas cosas porque le creían a Gigi, así que realmente les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón. He hablado con Fahad sobre todo, y está extremadamente decepcionado con cómo mis padres han tratado de engañarme y tomar dinero de mí durante los últimos 2 años. Hemos discutido que esto no volverá a suceder, incluso si mis padres están en su lecho de muerte. Mientras tanto, las llamadas y mensajes de mis padres persisten. Alternan entre suplicar, expresar remordimiento y tratar de hacerme sentir culpable para que reconsidere mi decisión. A pesar de sus esfuerzos, permanezco firme en mi decisión de no tener contacto. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. El fin de semana pasado, Gigi decidió comunicarse conmigo, lo cual fue muy inesperado, ya que no tenía ni idea de que incluso tuviera mi número después de todos estos años. En lugar de mostrar arrepentimiento, me envió un extenso mensaje acusándome de ser arrogante y caprichosa. Expresó cómo me había odiado toda su vida, llamándome cazafortunas que me casé con Fahad solo por dinero. Insistió en que no tenía derecho a tener tanto dinero solo para mí y que, como ellos no tenían tanta suerte, alguien debería obligarme a compartirlo. En su mensaje, deseaba haberme intimidado más durante nuestra infancia para que nunca olvidara de lo que era capaz. Leer sus palabras me hizo sentir enferma, y empecé a llorar. Todos mis traumas pasados estaban resurgiendo. Mostré el mensaje a Fahad, quien estaba furioso. Fahad me dijo que ya había tenido suficiente y decidió tomar cartas en el asunto. Creó un grupo de mensajería con mis padres, Gigi, parientes y primos. Envió capturas de pantalla de los mensajes de Gigi y explicó que había tenido que intervenir porque Gigi y mis padres me estaban amenazando y presionando para que siguiera dándoles $3.000. Reveló las mentiras que me habían contado durante los últimos 2 años, además de detallar la historia de Gigi intimidándome durante toda mi infancia. Como puedes imaginar, en cuestión de unas pocas horas, todo se volvió un caos. Recibimos respuestas inmediatas de parientes expresando incredulidad por lo bajo que mis padres podían llegar para intentar aprovecharse de mí. Todos estaban sorprendidos porque no habían visto este costado de Gigi. También recibí llamadas de varios de ellos, donde también compartí con ellos cómo mis padres habían admitido enviarle a Gigi $1.800 cada mes del dinero que les estaba proporcionando. Todos estaban bastante consternados, y como resultado, mis padres comenzaron a recibir duras críticas. Se pusieron en contacto conmigo para pedirme que eliminara el grupo y deshiciera los mensajes, pero Fahad les dijo firmemente que él había creado este grupo y que había terminado con todos sus juegos.
Les advirtió que la próxima vez que se arrastraran para pedir dinero, usaría todo su dinero y poder para contratar a los mejores abogados y demandarlos hasta el olvido. Se pusieron bastante nerviosos al escuchar esto y no se han atrevido a ponerse en contacto conmigo desde entonces. Desde entonces, he oído de mis parientes que mis padres están extremadamente avergonzados e incluso le echaron la bronca a Gigi por primera vez por todo lo que me ha hecho. Aparentemente, están extremadamente arrepentidos después de que sus mensajes fueran expuestos en las capturas de pantalla y se dieran cuenta de que ella era, de hecho, una abusadora como siempre les había intentado decir. En mi opinión, independientemente de cómo se sientan, es demasiado tarde para la reconciliación. Planeo continuar con el enfoque de no contacto y vivir mi vida en paz con mi esposo. Actualización 3. Solo quiero decirles a todos ustedes que son absolutamente increíbles. Muchas gracias por su apoyo. Si pudiera, respondería a cada uno de ustedes individualmente, pero desafortunadamente, no tengo la fuerza en los dedos para hacerlo. En tan solo unos pocos días desde mi última actualización, he recibido apoyo de muchos de ustedes. Tengo que decir que Fahad y yo estamos pensando en hablar con un terapeuta que pueda ayudarme a lidiar con los difíciles sentimientos de cortar el contacto con mis padres y la traición de mi familia. La ayuda y la amabilidad de mis primos y parientes me están haciendo sentir más segura acerca de mi elección. Ni mis padres ni Gigi me han contactado, y sé que después de la advertencia de Fahad, así se quedará. Actualización 4. Creía que mis padres se iban a detener con todo esto, pero como muchos dijeron en los comentarios, siguieron insistiendo. Hoy apareció mi padre en el trabajo y mi madre en mi casa más tarde. Supongo que habían ensayado todo esto, porque lo que me dijeron fue bastante similar. Que estaban arrepentidos de todo y que querían que los perdone, pero al mismo tiempo que no los deje sin dinero, porque realmente lo necesitan para pagar cosas, por eso solo le daban poco más de la mitad a Gigi y el resto se lo quedaban para ellos. El problema es que mi madre dijo algo que desató mi furia, y es que no me criaron para ser una rica pomposa y que debería ayudar a los más necesitados, como ellos. Participó en varias organizaciones benéficas, así que no creo que ese sea el problema. El problema es que mi madre piensa que ellos necesitan mi ayuda y que puedo estar regalando mi dinero así como así. Lo hablé con Fahad y creo que vamos a demandar. Tengo los mensajes donde hay prueba de que les estuve enviando dinero, y espero recuperar hasta el último centavo. Si no lo tienen, espero que vendan los coches o lo que sea, porque estoy harta de ellos. Además, vamos a presentar una orden de alejamiento, porque no quiero verlos de nuevo rogando por dinero. Actualización 5. Han pasado algunos meses desde mi última publicación, pero esperaba que todo se resolviera para no abrir una actualización sin muchas novedades. Lo cierto es que ganamos el juicio, y vamos a recuperar el dinero. No sé de dónde lo van a obtener, porque una parte se la dieron a Gigi y no creo que puedan recuperar eso, mientras que la otra también la han gastado. Pero no es mi problema, que busquen un nuevo empleo y que paguen. Espero que eso les dé una lección para el futuro, aunque como dice el dicho, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, o algo así.